Estimadas y estimados estudiantes del Departamento de Finanzas, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta primera semana de actividad académica. El Departamento de Finanzas, con sus diferentes programas, la ingeniería financiera y la contaduría pública, con su ciclo tecnológico en análisis de costos y presupuestos, se inscribe en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas porque la economía es la verdadera ciencia que define los términos en los que se produce nuevo conocimiento en diferentes ramas y disciplinas como lo son la ingeniería financiera, las aplicaciones para las finanzas corporativas, para el análisis financiero, para la modelación de los comportamientos y pronósticos de los estados financieros, para las finanzas bursátiles y los pronósticos alrededor de la emisión de títulos valores, de renta fija o de renta variable, bien sea bonos, acciones u otras figuras que vamos a ver más adelante. Tanto la contaduría pública como la ingeniería financiera y la tecnología se inscriben en esa ciencia y allí, en esa ciencia, encontramos unos principios. Y es muy interesante que parecen principios más de una sociología, pero describen el devenir y la producción teórica anual de múltiples artículos que van desde las teorías psicológicas del comportamiento del consumidor, el comportamiento de los productores, las tendencias, la modelación financiera, la modelación matemática y estadística de los comportamientos financieros de las organizaciones, de los sectores industriales, de los estados, de la economía pública y privada, también de la economía de las familias, del comportamiento de consumo de las familias. Entonces, eso lo podemos ver en este caso vamos a utilizar dos autores, un premio Nobel. Vamos a arrancar este curso leyendo un premio Nobel y un cuasi premio Nobel, economistas notables que tienen libros de texto que vale la pena resaltar y que vale la pena comprender y entender también sus diferencias. Por ejemplo Paul Krugman y sus compañeros Wells y Grady, en este libro llamado Fundamentos de Economía, plantea 12 principios. Ellos plantean 12 principios de la economía y esos principios resultan compatibles con los principios que plantea Gregory Mankiw, pero la idea es elegir alguno de ellos dos y entender cómo funciona, cómo funciona el esquema económico. Voy a suspender un momentico el video y ya reanudo. Muy bien, al parecer desarrollé una alergia y estaba ahorita que me ahogaba, no sé, salí de pronto algo en el aire o los gatos, no sé. Me encantan los gatos y los perros, pero parece ser que los gatos me generan una alergia con sus pelucitas. Bueno, estábamos hablando de esos principios de la economía y cómo ellos empiezan a plantear esos principios. Mi beneficio, tu costo. Eh, cómo funciona la economía cotidiana, cómo son transacciones y cómo hay familias y hay empresas, sujetos individuales o familiares, y hay empresas, y hay un cruce de factores de producción, empleos, capacidad de trabajo que proveen las familias a las empresas y las empresas producen bienes y servicios y se los entregan a las familias y como la empresa entrega salarios por los factores de producción, las familias entregan parte de esos salarios para adquirir algunos bienes. Y parece muy sencillo, ¿cierto? Parece muy lógico, todos conocemos eso, pero aquí lo plantean de una forma interesante y estructurada, lo que le va dando
a uno un discurso que lo inscribe en una ciencia. Como mi utilidad, mi beneficio es el sacrificio de otros en ciertos aspectos y cómo los mercados producen unos fenómenos y unas expresiones que en ocasiones tienen que ser reguladas por los estados, pero que en general los mercados modulan adecuadamente el comportamiento de la oferta y la demanda. Entonces, Paul Krugman y sus compañeros hacen una excelente introducción y comienzan con el núcleo de la economía o los principios subyacentes de la economía individual. Entonces, el primero es, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Y uno dice, hombre, pues no me venga a iluminar con semejante idea, porque eso lo sé desde que nací. Hombre, si me daban leche no me podían dar, ¿cómo se llama? Compota o bueno, en fin. Uno entiende esto desde una lógica muy individual, pero estos autores se van encargando de mostrarle que esto planta los principios fundamentales de toda una disciplina de la cual se derivan la contaduría pública, la ingeniería financiera, la administración y otra serie de subdisciplinas que dentro de ellas se van convirtiendo en profesiones. El verdadero costo de algo es el costo de oportunidad. Y aquí viene un principio fundamental que se denomina en Estados Unidos, en inglés, trade-off, que es el sacrificio, que es lo que dejamos de hacer por hacer otra cosa, por elegir otra cosa. ¿Cuánto? Es una decisión marginal, es una decisión que tomamos en una frontera de posibilidades. Ya empieza a ponerse esto muy geométrico, muy matemático. Venga a ver cuál es el trade-off, el intercambio que yo hago en las elecciones. Y comenzamos ya a entrar en las decisiones eh, de las personas sometidas a incentivos que proveen los mercados y proveen los estados. Entonces, aquí comienza a enriquecerse ese discurso y lo que quiero es que nos demos la oportunidad de leer. De nuevo, el reto en estos cursos es trabajar intelectualmente. Cuando uno decide matricularse en el ITM o en cualquier otra universidad, está decidiendo perfeccionarse intelectualmente y eso implica dedicación y eso implica lectura. Esas lecturas quiero que las trasladen a un mapa conceptual y explique qué fue lo que más le llamó la atención en estos 10 principios de la economía. En 6 minutos. 6 minutos o Gregory Mankiw o Paul Krugman y sus colaboradores, ¿cómo entendiste esto? ¿Cómo comprendiste esta lectura? Pueden utilizar MainMeister, pueden utilizar Lucidchart, pueden utilizar CMap Cloud, CMap Tools, pueden utilizar cualquier gráfico, pero apelen a su creatividad para en 6 minutos contarnos a los docentes de estos cursos qué entendió usted sobre los principios de la economía y en el último 20, 30 segundos, en el último minuto, cuéntenos si encuentra vínculo con su carrera profesional. Si le parece que encontró un link, una conexión con la carrera que va a estudiar. Empiece a hacer ese ejercicio. Por supuesto que la hay, pero ¿cuál fue la que encontró? O sea, el reto es empezar a desarrollar capacidad argumentativa, nutrirse de contenidos y empezar a interactuar con los docentes y con los compañeros a través del reto que voy a resolver. Abajo les voy a poner cuáles alternativas también hay para hacerlo escrito, con podcast o hacerlo en inglés. Ya ustedes verán las alternativas. Pero el reto es abordar algunos de estos autores. Aquí está el otro libro de Paul Krugman. Esta es con este libro, ese capítulo está en una universidad mexicana que nos visitó hace poco y
la cosa, aquí está más bonito. Pues más bonito es el texto, está todo en PDF, entonces lo pueden leer más fácil y extraer los elementos para su mapa teórico, pero para su mapa conceptual. Pero aquí también está bonito, o sea, no me parece feo como está en Google Books, pero Gregory Mankiw plantea esos 10 principios, reduce dos principios y ahí hay una tendencia interesante que ustedes podrían empezar también a comparar. Él arranca con un discurso interesante sobre el origen de la palabra economía, del griego, cómo alrededor de la fogata y el hogar se toman decisiones y de ahí viene el nombre de la economía. La introducción es más sintética que la de Krugman. Yo soy más partidario de Paul Krugman, pero la gente, o sea, lo ideal es que ustedes puedan elegir y puedan, mire cómo plantea el principio un número uno de distinto al otro. Las personas enfrentan disyuntivas elecciones. Principio número dos, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Principio número tres, las personas racionales piensan en términos marginales, lo que hablábamos del margen, pero Paul Krugman la planteó en otras frases. La cosa es que lean los principios de la economía y entiendan en dónde estamos inscritos y empecemos a nutrir ese cascumen, esa interpretación y esa localización de mi carrera del Departamento de Finanzas del ITM en una ciencia que se llama la economía, en una ciencia que produce a partir de sus principios una serie de articulaciones con las matemáticas, con la estadística, con la modelación, con los pronósticos para dar una ciencia social maravillosa que nos permite desarrollarnos mejor. La otra opción es leerla de un no economista. No la recomiendo tanto, porque si se pueden leer alguno de estos primeros capítulos, maravilloso. Los 10 principios de Gregory Mankiw o los 12 principios de Paul Krugman, que son más corticos, o pueden ver el video de 30 minutos de Ray Dalio, cómo funciona la máquina de la economía. Este señor es un no economista y tiene ideas de representación gráfica y dinámica de cómo funciona la economía. Entonces, pueden ver este video, está en inglés, pero yo creo que también es en español, y hacer el mapa conceptual. Elijan la opción que quieran, el mecanismo va a estar ahí abajo, puede ser video, puede ser podcast, elijan la opción que quieran. Vamos a entender en dónde nos inscribimos como disciplina financiera, de costos, presupuestos, contable, en un entorno económico, en un entorno global que le hace sentido. Éxitos que encuentren esta semana, duro, lean, que se sientan felices y orgullosos de estar leyendo interesantes, autores internacionales, disfruten la lectura, que la aprovechen. Espero que ahí están varios profesores emocionados qué van a hacer ustedes en la presentación y qué van a presentar en este reto. Éxitos y chao.